Hola Vivers, soy Elena y soy la profesora de Geografía. En este vídeo vamos a resolver el examen de PCE de la convocatoria ordinaria de 2023 de la asignatura de Geografía de España. Para ello nos podemos ir a la web de Luis Vives, pinchamos en recursos y dentro de cursos en exámenes resueltos, para después ir a la convocatoria ordinaria de PCE Geografía de España. Como bien sabéis, aparece primero una prueba objetiva, que es un bloque de 14 preguntas tipo test en las que únicamente contestaremos 10. De aquí os voy a ir resolviendo las que pueden ocasionar un poco más de dificultad, ¿de acuerdo? Y el resto son definiciones típicas de manual. Vamos con la primera. ¿Qué se entiende por latitud geográfica? Entonces la respuesta correcta es la A, que es la distancia angular medida en grados, minutos y segundos desde cualquier punto de la superficie terrestre y el paralelo cero, que es el ecuador. La B no sería, porque eso sería la longitud, y la C, los semicírculos que van de polo a polo, se llamarían meridianos, ¿de acuerdo? Luego, 2. Un mapa de escala 1/100.000 indica 1/100.000 significa que es 1/100.000 centímetros, entonces habría que cambiar esos centímetros a kilómetros, ya que la respuesta C quedaría invalidada porque nos vuelven a decir que son centímetros, así que tendríamos que ver si es la A o la B. Quitando ceros, ¿vale? Un simple cálculo de pasar de longitudes de centímetros a kilómetros nos saldría que 100.000 centímetros es 1 kilómetro en la realidad, con lo que la respuesta correcta es la A. 3. ¿Qué forma tiene la pirámide expansiva o progresiva? Esto es de manual y es la forma triangular. Para ir a la 4. ¿Qué es un anticlinal? Esta puede resultarnos un poco más complicada. Dice, tipo de falla inversa. Eso no puede ser porque una falla sería con es un relieve de materiales duros que se fracturan y los anticlinales o sinclinales tienen materiales más blandos. Entonces estaríamos entre la B y la C. Un anticlinal tiene una parte que vemos aquí que es convexa, ¿de acuerdo? El sinclinal es el que hace un hueco, es en la parte cóncava. Por eso dice, parte cóncava de un pliegue simple no puede ser, eso sería un sinclinal. La C, que es la parte convexa de un pliegue donde tenemos por dentro, es decir, en el núcleo, los materiales más antiguos, ese es el anticlinal, que es la respuesta correcta, ¿vale? La C, parte convexa. 5. Dice, la temperatura media del mes más frío en una ciudad costera del Cantábrico del Mediterráneo es muy similar, en torno a 9 o 9 grados y medio. Dice, no es posible, en el Cantábrico, por estar más al norte, la temperatura debe ser menor. Para nada, ¿vale? Si vemos los climas, además si estamos en una ciudad costera, tenemos unas temperaturas más suaves, a no ser que estuviésemos en el interior, pero si estamos en la costa puede ser perfectamente entre 6 y 10 grados. Dice, B, tanto por una ciudad como por otra son temperaturas medias muy bajas. Para nada, hay temperaturas mucho más bajas en España, así que nos quedamos con la C, que es el resultado de la influencia oceánica, es decir, del mar, de este océano, que contribuye a suavizar las temperaturas del Cantábrico en invierno, ¿vale? Haciendo posible que tengamos esas temperaturas tan parecidas a la del Mediterráneo. Para ir a las 6, los picos de Europa es un macizo montañoso que se encuentra en, la más completa es Cantabria, Asturias y Castilla y León. Gran parte de los picos de Europa están en Cantabria, luego estaría un poco en Asturias y la parte sur tocando la provincia de León en Castilla y León. ¿Qué es un anticiclón? Esto es por definición, áreas de altas presiones. La 8, el paisaje cultural característico de Extremadura es la dehesa, si hemos visto alguna fotografía o imagen lo podemos ver, además por ese aprovechamiento ganadero porcino, así que es la dehesa, el resto no tendría sentido. 9, ¿qué se entiende por estabulación? Esto es una definición también, es por ganado alimentado con piensos. 10, ¿cómo se denomina una explotación agraria de gran extensión? También es una definición, latifundio. Igual que la 11, el sector industrial, que se encarga de cambiar las materias primas a productos semielaborados, es la industria básica o de base. Luego, ¿qué es la densidad de población? Lo mismo, es la relación de la población de una zona con su superficie. El plano de las ciudades en la Edad Media se caracterizan por su trazado irregular, ¿vale? Por lineal será mucho más posterior y radial no en todas ha sido así, la Edad Media más generalizada es el irregular, tanto la parte cristiana como si fuesen musulmanes. Y por último, ¿cuál ha sido el mayor auge de la emigración española a ultramar? He puesto que es la C, a finales del siglo XIX y principios del XX, porque en el periodo comprendido entre el 60 y el 75 fue más una emigración hacia Europa, y luego en las primeras décadas del siglo XXI obviamente no es así. Pasamos entonces a la prueba de desarrollo.
Dice, conteste a las 2 de las 4 preguntas, así que nos proponen 4. La primera es, defina qué se entiende por vertiente hidrográfica y tenemos que contar un poco cómo es cada una de las vertientes y características y demás. Entonces, lo primero que he hecho es definir qué es una vertiente hidrográfica para después hablar de las distintas vertientes, que tenemos que saber que son 3, la cantábrica, la atlántica y la mediterránea, y hay que explicar cada una de ellas, ¿vale? Esto es pura teoría. Entonces, en la vertiente cantábrica no puede faltar que desembocan ríos cortos, que nacen en montañas cercanas, que son numerosos, con gran fuerza erosiva, con un caudal regular, son caudalosos, que se puede construir en ellos presas hidroeléctricas, y siempre me gusta nombrar 1 o 2, yo he puesto más de 2, pero con 1 o 2 ríos como ejemplo servirían. En la vertiente atlántica lo mismo, en este caso son ríos largos, que pasan por llanuras de caudal irregular, hay que decir los máximos, los mínimos, que presenta estiaje y algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Y luego la vertiente mediterránea, pues que son ríos cortos, a excepción siempre del Ebro, que porque nacen en su gran mayoría cercano a las montañas, que son muy erosivos, que crean barrancos, que son con un profundo estiaje, con lo que tiene un caudal muy irregular, que hay que crear en ellos embalses, y luego algún ejemplo como el Ebro, el Ter Llobregat, etc. Yo he puesto también que los archipiélagos de Baleares y Canarias no tienen ríos destacables, un poco por puntualizar, pero no sería necesario. Pregunta 2. Los riesgos naturales en España, los riesgos de origen geológico y climático. Pues hay que contar por un lado que en este caso los riesgos naturales, que son aquellos que tienen sus orígenes en los fenómenos naturales, y luego comentar cada uno de los riesgos. Por un lado, los riesgos geológicos pues pueden proceder del interior de la Tierra o del exterior. Si son del interior hay que comprar los seísmos y las erupciones volcánicas, y lo explicamos, que están aquí explicados en este texto, y luego si son del exterior pues son los movimientos de ladera, que dentro de los movimientos de ladera podemos tener desprendimientos o deslizamientos, y hay que explicar cada uno de ellos. En los riesgos de origen climático pues hay que hablar de los más frecuentes, inundaciones, riadas, pero también sequías, que está ahora además muy en nuestra cabeza, el granizo, las olas de frío, los temporales de nieve, ¿vale? Y cada uno de ellos. Y si queremos, incluso algunas actuaciones que podemos hacer. ¿De acuerdo? La pregunta 3. Los ensanches urbanos decimonónicos, características morfológicas y diferencias con los centros históricos. Es decir, después hay que hacer una comparativa y que contemos ejemplos. Entonces, yo aquí he definido lo que es el ensanche burgués. Ojo, como me dicen decimonónico, ya me están diciendo que es del siglo XIX. Así que nada, siempre pongo que es del siglo XIX y luego cuento un poco por qué se ha creado, para la burguesía, cómo es esa trama, cómo es ese plano, cómo son sus edificaciones, qué usos tiene el suelo, a fin de cuentas lo que es la morfología, para luego dar algunos ejemplos, en este caso Barcelona, como no, el Plan Cerdá, y el de Madrid con Carlos María de Castro. Y luego hago una comparativa con los centros históricos. Sin embargo, pues hablo aquí de los centros históricos, es la ciudad primigenia, la primitiva, es parte preindustrial, mientras que el ensanche es ciudad industrial, que su plano es irregular, con calles tortuosas, que no tiene una trama tan abierta, sino que es más densa. En fin, las características muy breves del centro histórico para que veamos la diferencia entre uno y otro. Y luego ya pasaríamos a la pregunta 4, las fuentes de energía renovable, indicar sus tipos y principales características. Entonces, he definido lo que es energía renovable y luego he mencionado cada una de ellas. A lo mejor es una pregunta un poquito larga, pero bueno, no deja de ser una pregunta asequible para el temario. Entonces hay que hablar que es de la energía hidráulica, con las características, cómo obtenemos esa energía, dónde podemos encontrarla, cuál es su destino, y la eólica igual, que utiliza la fuerza del viento, dónde podemos encontrarla, para hablar luego de la solar, de la biomasa, de la geotérmica, de la marina o maremotriz. ¿De acuerdo? Lo tenéis ahí explicado y es parte del temario, con lo que, bueno, es simplemente aplicar la teoría. Vamos a la prueba práctica, que este año nos han sorprendido con esta imagen, ¿vale? Pero ya digo, viéndola podemos ir contestando perfectamente a todas las preguntas. Dice, a partir de la observación y análisis de la imagen, vamos a indicar en qué ámbito o región de la península se situaría este paisaje. Entonces, yo veo esto y vamos a ir contestando. Dice, ¿qué tipo de paisaje aparece en la imagen? Es un paisaje de la España húmeda del norte peninsular. Viendo esta vegetación, ese verdor, ese pueblecito pequeño, tenemos que identificar que estamos en el norte peninsular, en la España húmeda, ¿vale? Señala el tipo de relieve y desde un punto de vista geomorfológico, si es un zócalo, una cordillera de plegamiento o una cuenca sedimentaria. Vamos, ya sabemos que no es una cuenca, porque será una depresión. Un zócalo intuiríamos que sería algo más llano, y entonces nos quedaría la cordillera de plegamiento con esos anticlinales o sinclinales.
Dice, indique los principales rasgos climatológicos o climáticos del ámbito seleccionado y asócielo con algunos de los dominios climáticos peninsulares. Yo ya directamente he dicho a qué pertenece, que es un paisaje del clima oceánico localizado en la cornisa cantábrica y Galicia, y hablo del clima oceánico, pues que tiene precipitaciones abundantes, regulares, que tiene sus máximos y mínimos, que cómo caen las lluvias y caen en forma suave. Es decir, hay que contar el clima oceánico y luego, eso sí, esto sería de interior, ¿vale? Así que aquí tendríamos una amplitud térmica mayor y unos inviernos más fríos con unos veranos más frescos, ¿vale? Porque no tenemos esa acción termorreguladora del mar. Después dice los rasgos del paisaje vegetal y las especies típicas asociadas. Pues en este caso, si estamos en el norte peninsular, la España húmeda con un clima oceánico, ¿qué tenemos? Un bosque o un paisaje vegetal de clima oceánico, o paisaje vegetal de la España oceánica, es decir, con un bosque caducifolio, con hayas y robles, y hablo un poquito de estos tipos de árboles, pues que tiene un tronco liso, rectilíneo, corteza fina, y luego hablo también que puede haber landas, que es esa densa vegetación de matorral, y luego por último los prados, que además se observan aquí. ¿De acuerdo? ¿En qué vertiente hidrográfica situaríamos el paisaje? No hace falta contar de nuevo la vertiente, simplemente que digamos ¿en qué vertiente está? Pues si estamos en el norte peninsular, tiene que ser la vertiente cantábrica. Simplemente he dicho que son ríos cortos, numerosos y de caudal regular. Ya está, muy simple, no se trata de volver a contar toda la vertiente. Y luego, ¿qué actividades creemos que puede albergar ese tipo de territorio? Bueno, pues viendo el paisaje y viendo las parcelas, pues desde luego aquí lo que tendremos, y si hemos estudiado el paisaje agrario del norte peninsular o de la España oceánica, lo que tenemos es sobre todo ganadería, ¿vale? Ganadería, sobre todo bovina. Y además también tenemos agricultura, ¿vale? Lo pongo aquí, agricultura con plantas forrajeras y luego pues una explotación forestal, como no, con estos bosques que tenemos cerca. Y por último, como es un paisaje bastante atractivo, pues puede tener también actividad turística y dentro del turismo, obviamente, turismo rural. ¿De acuerdo? Luego ya pasaríamos a la opción B, que nos dan estos dos mapas, que es una comparativa del índice de envejecimiento entre 2015 y 2022, y nos dice que respondamos a las siguientes preguntas. ¿Qué es el índice de envejecimiento y cómo se calcula? Así que primero damos lo que es el índice de envejecimiento, es decir, esa expresión de cómo varía el crecimiento de la población adulta con respecto a la población más joven de la estructura, dentro de la estructura de la población, y luego cómo se calcula, es decir, es un coeficiente de dividir la población mayor de 65 años entre la población menor de 15 y multiplicado por 100. Dice, analiza el mapa 2022, es decir, el último, el de abajo. ¿Cree que España presenta una población envejecida? Sí, deberíamos saberlo. Dice, ¿el envejecimiento es homogéneo para el conjunto del país? Ahí nos ayudamos del mapa. Vemos que, aunque en un cómputo general España es un país envejecido, como propio país desarrollado que es, pero sin embargo hay diferencias y lo vamos viendo por los colores ayudados con la leyenda. Dice, argumente su respuesta señalando las diferencias que existen y sus posibles motivos y enumeremos 5 provincias envejecidas y 5 más jóvenes. Y 5 de las más jóvenes, o sea que podemos escoger las que queramos. Entonces, aquí explico que España es un país envejecido, pero que la distribución no es homogénea, es bastante desigual. Y entonces he escogido que de las ancianas, Asturias, Lugo, Orense, León y Zamora, podéis escoger otras, porque hay otras que también están envejecidas. Y luego de las que están con población más joven, Murcia, Almería, Sevilla, Málaga y Madrid, pero podríamos haber puesto también Guadalajara, por ejemplo, o Cádiz o Huelva, ¿vale? Cualquier otra. Y luego hablas de las razones. En este caso, ¿qué razones hay para esta distribución tan desigual? Pues obviamente que hay un dinamismo económico muy diferente entre las provincias, ¿vale? O sea, hay provincias, el grupo sobre todo de provincias que tiene población más joven es más dinámica, ofrece más oportunidades de trabajo, sobre todo el sector terciario, mientras que, por ejemplo, las que están con una población más envejecida, es sector primario, que no es tan atractivo para la población, con lo que al final van emigrando. Y luego, relacionado con esta emigración, hablo del éxodo rural, porque muchas de estas provincias que están envejecidas dependen, o sea, se ven así en esta situación por el éxodo rural que tuvo hace ya unas décadas y que entonces se ha quedado con muy poca población, sobre todo envejecida, y además tiene sobreenvejecimiento, es decir, población ya anciana o que está recién jubilada y vuelve a su población de origen, haciendo que estén sobreenvejecidas. ¿Vale? Entonces, bueno, lo tenéis aquí explicado, podéis con vuestras palabras, ¿vale? Pero esa es la teoría. Y luego, ¿qué diferencias se observa entre los dos mapas? Pues vemos que hay provincias que aquí en 2015 estaban con una población bastante joven, como todo lo que es el litoral mediterráneo, incluso zonas del interior peninsular o de Andalucía, y que ahora han ganado población anciana, es decir, hay una tendencia al envejecimiento, ¿de acuerdo?
¿Causas y consecuencias de este envejecimiento? Pues causas, pues ¿por qué? Porque hay una esperanza de vida mayor cada vez, entonces debido a la mejora en sanidad, cuidado y nivel de vida. Entonces esto genera una serie de consecuencias como que no hay un suficiente reemplazo generacional porque falta natalidad, menor productividad, dificultad en el mantenimiento de las pensiones, más gasto en el cuidado de los mayores, todo el derivado del envejecimiento, ¿de acuerdo? Y luego, ¿qué forma tendrá la pirámide de un país que presenta una población envejecida y por qué? Pues la pirámide tendrá forma de urna, de bulbo, es decir, regresiva, ¿vale? Porque lo que está haciendo entonces es que tenemos poca natalidad y como tenemos esperanza de vida tan acusada, pues al final la población envejecida es muy grande. Entonces vemos aquí que estamos perdiendo en este caso pues, esa población, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido todo el examen, chicos. Espero que pues os haya resultado útil y nada, nos vemos en otro de los vídeos de Luis Vives. Chao.